Sean todos bienvenidos a este su programa Rompiendo las Cadenas. Agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que semana tras semana nos permiten llegar hasta la comodidad de su hogar. Esperamos con todo el corazón y es nuestra oración que sus vidas sean transformadas, bendecidas y el Señor se glorifique en sus necesidades. Es el propósito de este programa, que sus vidas sean transformadas, fortalecidas, consoladas y bendecidas en todos los aspectos. Amado. Amén. Una vez más damos gracias a Dios por concedernos la bendición de estar en este canal de televisión, Maná del Cielo 27.2, su programación Rompiendo las Cadenas. El tiempo pasa rápido. Amén. Y ya este año está por irse. Y qué bueno que Dios nos ha concedido llegar hasta este día para poder nosotros compartir a través de este canal de bendición la palabra del Señor. Amado amigo, amiga, hermano, hermana, donde quiera que usted se encuentre, no estamos aquí para entretenerle, sino para darle un mensaje de suma urgencia, un mensaje de poder, sencillo pero poderoso, el mensaje de la palabra de Dios. Yo estoy seguro, hermana, que estamos viviendo los últimos días. Amén. Cristo está a las puertas y muchos estamos desapercibidos a la venida del Señor. Tenemos que, aleluya, acercarnos más al Señor, caminar más de cerca con Él para poder nosotros distinguir los tiempos y poder oír esa trompeta cuando suene. Amén. Y poder irnos con Cristo. Lo podemos ver, los tiempos son malos y cada vez se pone peor. La maldad va de aumento en aumento, pero aún en medio de todo eso y tanto pecado, se está predicando el poderoso mensaje del Evangelio, que Cristo vive, reina y viene pronto. Vamos a hacer una oración entonces, amén, hermana. Claro que sí. Únase con nosotros en esta ocasión. Dice un proverbio mundano que en la unión está la fuerza. Y si dos en esta tierra, la palabra de Dios lo dice, si dos en esta tierra se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieran al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, será hecho. Vamos a estar de acuerdo, pues, cualquiera que sea su necesidad, su petición, vamos a orar en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, Dios, una vez más venimos ante tu santa divina presencia, Dios. Señor. Te damos gracias por la oportunidad en esta noche que nos das de poder estar aquí en este canal de televisión, Maná del Cielo. Te rogamos, Señor, que toques más de alguna vida, que rompas barreras, cadenas, ataduras. Para ti, mi Dios, no hay distancia, no hay barrera. Tu palabra lo dice, Lucas 1:32, para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso estamos aquí, mi Dios, para compartir tu palabra, para compartir el mensaje de tu palabra, de tu evangelio, buenas nuevas de salvación. Te rogamos que toques esa mente, ese corazón, esa vida rebelde, Señor. Tomes control de ella, Señor, donde quiera que se encuentre. Salve esa vida. Que esta Señor, sea rompe barreras, Señor, cadenas, ataduras, para que ellos en el nombre de Jesús. Sana sus cuerpos enfermos, te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue bendiciendo este canal de televisión, el Señor sigue usando tus siervos, tus siervas que pasan por estas pantallas de televisión, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Jesús está hecho, Señor. Le saludamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Mientras hay vida, hay esperanza. No todo está perdido. Gloria sea al Señor. Nada más que nosotros como seres humanos tenemos que hacer una decisión en nuestra vida. Y a veces hacemos decisiones equivocadas, pero en esta noche no ha sido casualidad ni coincidencia que usted haya sintonizado este canal de televisión Maná del Cielo. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y antes de seguir, yo quisiera leer una escritura. Me gusta mucho esta escritura. Posiblemente ya la compartí hace poco, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Romanos capítulo 10, verso 13 dice, la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús
será salvo. Aleluya. No es cualquier nombre, no es a cualquier persona, sino la palabra de Dios especifica claramente, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice la palabra. El verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios por este hermoso canal de televisión. Amén, así es. Donde se predica la palabra. Amén. Donde se predica el mensaje de salvación. Donde se dice la verdad. Y muchas veces la verdad nos ofende, no nos gusta que nos digan la verdad, pero tenemos que predicar la verdad. Y esta es la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo doy gracias al Señor por programas como este, de televisión, de radio, donde se predica el poder del Evangelio, donde se predica las buenas nuevas de salvación, donde no venimos para hacernos famosos, ni ricos, ni mucho menos, sino porque Dios abre las puertas y Él quiere que su palabra sea predicada y que se anuncie a los cuatro vientos que la venida de Cristo está cerca. Que se anuncie a los cuatro vientos que Él es el camino, la verdad y la vida. No es Juanita, no es Juanito, no es Pedrito, no es María, no es ningún nombre, sino el nombre de Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso nosotros, que desde que nos hemos convertido al Señor, hemos estado compartiendo la palabra de Dios. No somos grandes predicadores, pero damos un mensaje sencillo y de poder, que Cristo te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, en otras palabras, no se condene, no se vaya al infierno, sino que proceda al arrepentimiento y sea salvo de esta condenación en que estamos viviendo. Hemos visto cómo Dios, a través de estos años, ha salvado mucha gente, ha sanado mucha gente, ha levantado mucha gente en diferentes prisiones, diferentes lugares. Gloria sea el nombre del Señor. Y seguimos viendo en estos días, se sigue predicando la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amigo, amiga, que estás viendo esta programación en esta noche y todavía dudas, todavía no te decides, todavía estás claudicando entre dos pensamientos, ¿será cierto o no será cierto? Yo quiero decirte, animarte, que esta es tu noche. Amén. Una oración de fe puede cambiar el transcurso de tu vida. Amén, hermana, y paramos, porque si no, imagínate. Amén, conforme el Señor ponga en tu corazón. Verdaderamente que los días van avanzando de una manera, como dirían algunos, a pasos agigantados. Y este año prácticamente está a punto de terminar. Una vez que llega octubre, Dios mío, es increíble. Ya lo que resta del año se nos va a esfumar de nuestras manos. Y así es la vida del ser humano. Ahorita estamos aquí, mañana quién sabe. Por eso, como decía mi amado esposo, nadie nos garantiza que estaremos vivos mañana. El evangelio que predicamos probablemente puede parecer muy fuerte para algunos, pero esto es palabra de Dios. No la escribimos nosotros, sino que hombres de Dios inspirados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, son los que escribieron esta santa palabra. Y además de eso, esta santa palabra es poderosa, es viva y es eficaz. Compartía mi amado que en estos 35 años que tenemos de haber venido a Cristo, y precisamente como en este mes,
ya sea septiembre a finales y a principios de octubre fue cuando comenzamos a ir a las prisiones. Y verdaderamente que vimos la mano de Dios al abrir puertas de una manera que no podíamos creerlo. Fue una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que había momentos en que ya no podíamos, porque teníamos todo el mes ocupados visitando una prisión, otra y otra y otra, tanto que apenas lográbamos descansar. Pero las bendiciones que Dios nos concedió al ver vidas transformadas tras las rejas, no hay palabras para describir cómo el Señor en su misericordia infinita está alcanzando a esa gente, sin importar la condición en que ellos se encuentren. A veces dudamos del poder transformador de Dios. Hay tanta gente que no puede creer, que se les hace inaudito, inconcebible, increíble, creer que con una oración que la persona haga con todo su corazón, al recibir a Cristo como su Señor, Dios y Salvador personal, que el cambio comienza en la vida de ellos y que todos los pecados de esa persona, por viles que hayan sido, el Señor los limpia con su sangre preciosa que derramó en una cruz. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Es un tipo, estoy hablando de un tipo, una tipografía. El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El Cordero. Yo no alcanzaba a comprender eso cuando era una niña y un adolescente. Decía Cordero de Dios, pero Cordero es una oveja, es un borreguito. ¿Por qué a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios? Porque en los tiempos antiguos se ofrecían corderos como sacrificio, como ofrenda para Dios por los pecados de digamos, cada jefe de familia sabía que su familia había pecado, entonces los sacerdotes ofrecían estos holocaustos, pero sacerdotes no como los que vemos en estos tiempos, sino el pueblo judío escogido de Dios, que tenía un corazón abierto para Dios, hacían holocaustos y ofrecían ovejitas, ofrecían lo mejor para Dios, para, como quien dice, te ofrezco este sacrificio para que perdones cualquier error, cualquier pecado que hayamos cometido en nuestra familia, en nuestros hijos, etc. Y ese corderito era sacrificado, era una ofrenda para Dios. Pues Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la humanidad, con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él es tipo del Cordero, por eso se le conoce como el Cordero de Dios. Y es preciosa esa alabanza cuando viene a mi mente: bendito Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Qué tremendo. Y se nos hace tan increíble e inconcebible pensar y creer que una oración de fe, con esa oración nuestros pecados múltiples, por perversos que sean, Dios nos perdona y nos lava con su sangre preciosa y nos limpia de todo pecado. Desde el momento en que tú haces esa oración, querido amigo, querida amiga, con todo tu corazón recibiendo a Cristo como tu Señor, Dios y Salvador, todos tus pecados te son perdonados. Todos, sin excepción. La palabra de Dios nos enseña una, otra y otra vez. Léela, escudriña. Vienen a mi mente, porque siempre, pues, aunque el hombre peque, cuando peca la mujer, esta clase de pecados que se cometen como que son imperdonables para un ser humano. Ejemplo, si un esposo le es infiel a su esposa, se les hace más fácil que la esposa lo perdone y se olvide, borrón y cuenta nueva. Pero cuando es la esposa que engaña al esposo, como que es algo que no tiene perdón, que cuesta mucho. Pero si verdaderamente nos ponemos a pensar que las dos personas son humanas y tienen un corazón cada uno
Y ese corazón siente, sufre, duele. Ahí no hay diferencia en que sea femenino o masculino, sea hombre, sea mujer. Dolor es dolor intenso y se siente profundamente. Pues estas mujeres, en especial esta mujer que había sido, y todos ustedes están familiarizados con el capítulo 8 de San Juan, la mujer que había sorprendido en el acto de adulterio. La trajeron para ser apedreada. Lo curioso es que no venía el hombre con el que había pecado, con el que había adulterado, pero la mujer, por ser mujer, estaba delante de la multitud, lista con una piedra para ser apedreada. Y Jesús, cuando escucha lo que estas personas vienen a decirle de que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, y la ley nos enseña, bueno, una serie de cosas, capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Ahí puedes leer esto sobre la vida de esta mujer. ¿Qué había ocasionado a esta mujer cometer adulterio? La Biblia no nos lo dice, pero para que haya cometido adulterio quiere decir que era casada. El esposo no se ve por ninguna parte, o quizá estaba entre la multitud y era el que probablemente traía la piedra más grande, como a veces dice mi esposo. Pero lo tremendo de todo esto es que esa mujer estaba delante de Jesús. Y toda esa turba, porque cuando alguien comete un pecado, vas a darte cuenta que todos están con el dedo señalador y hablando y señalándote y acusándote de lo que hiciste. Pues así estaba esa gente, pero lo peor de todo esto es que traían piedra, ya estaban preparados para acabar con ella. Pero Jesús les responde con una sabiduría tan tremenda y obviamente con una autoridad tremenda, diciéndoles: aquel que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primer piedra. Y aunque el enemigo se ha encargado de distorsionar, de manchar y de sugerir, podría ser, a lo mejor, yo creo, quién sabe exacto, si no lo sabes, si no estás seguro, no hablemos ni creamos a lo que el enemigo anda inventando por ahí. Pero una cosa sí sé, lo que dice la palabra de Dios: esa mujer fue perdonada por el poderoso y maravilloso Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado, aquel que solamente Él tenía el poder de perdonar pecados. Cuando esta gente escucha lo que Jesús dice, que el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra, la conciencia les redarguye y lentamente, uno por uno, empiezan a tirar las piedras. No lo sé si fue uno por uno o todos al mismo tiempo, pero la cuestión es que se fueron dejando a la mujer sola con Jesús. Y el Señor le dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Y ella levanta la cara y ve que no hay nadie, se han ido. Y el Señor le dice: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué encuentro tan tremendo tuvo esa mujer con el Dios de dioses, con el Salvador del mundo? Ella pudo reconocer en ese momento, estoy segura, que delante de ella no estaba cualquier hombre. Era un hombre excepcional, maravilloso, precioso, que al hablar ella misma sentía un cúmulo de emociones, y fue una de las mujeres más fieles que sirvió a Jesús. Y repito, aunque el enemigo se haya encargado de ensuciar, porque el enemigo vino a levantar a la turba, hasta la fecha lo hace, a calumniar, a querer pisotear a Jesús, porque sabe él que está vencido, derrotado y que le queda poco tiempo, y se hacen sugerencias.
y suposiciones perversas que da hasta náusea solo de hablar y de pensar de eso. Jesús fue hombre, sintió, tomó forma humana para poder morir en una cruz y cargar con tus pecados y los míos y de la humanidad entera. Pero nunca dejó de ser Dios. Él es Dios. Y Él no era como nosotros. Sentía hambre, sentía frío, pero Él no necesitaba de ninguna mujer, de ninguna esposa. Cualquier cosa que se levante en contra de Él son puras figuraciones, son pura suciedad que el enemigo ha levantado. Pero que quede bien claro que Jesús es Dios y es santo, es el creador, el creador. Y además de ser el creador, es nuestro Salvador. Y como Él es el Salvador, es el único que nos puede limpiar nuestra mente perversa que tenemos, nuestro corazón sucio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús hasta el día de hoy sigue teniendo el mismo poder. Su poder es inagotable. Esa sangre poderosa y preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, aleluya, sigue salvando vidas, sigue cambiando, sigue limpiando, sigue transformando de una manera increíble. Sí, gloria al Señor. Y nosotros, esta pareja, este matrimonio que por 35 años le ha servido al Todopoderoso, aleluya, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, podemos testificar que la vida sin Dios no sirve, no vale nada. La vida con Cristo, estos 35 años que tenemos de conocerle y de servirle, aleluya, han sido los mejores años de nuestra vida. Por eso es que estamos aquí, por eso es que te decimos y podemos testificar, aleluya, que nuestras vidas fueron transformadas por su poder y por su amor y misericordia, y Él puede hacer lo mismo contigo, que para Él no hay nada imposible, no importa la clase de pecado que hayas cometido. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, 27, 28, te explica bien claro que Él vino a lo vil, y cuando dice vil, se está refiriendo a gente como nosotros, a gente que está tras las rejas, cuando la gente piensa que son el desecho de la sociedad, lo que nadie quiere, lo indeseable, la basura. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, aleluya, son esas clase de gente como lo fuimos nosotros, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder. Gloria al Señor. Me llama la atención ahí. Tanto se puede decir. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ella levanta su vista y ve y no hay nadie. Nadie. No están, todos se fueron. Y él le dice, ni yo mismo te condeno. Vete, mas no peques más. Amén. Por razón David, cuando pecó y lo pusieron a escoger, dijo, él caiga yo en manos de Dios, porque Él tiene misericordia. Así es. El hombre no. Amén. El hombre no tiene misericordia. Qué tremendo. Pero el más grande misionero, el misionero de misioneros, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dejó su trono de gloria, se hizo humano, el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Gloria, y vimos su gloria como gloria del unigénito aleluya. Hijo de Dios. Bendito Dios. Vino a buscar un pueblo que moraba en sombra de muerte, en tinieblas. Y dice la Biblia que luz le resplandeció. Aleluya. Esa luz que está resplandeciendo todavía en los lugares más recónditos, más oscuros. Amén. Esa luz está llegando detrás de las rejas, allá en los callejones donde anda el drogadicto, el guainito, que ya perdió conocimiento. La palabra de Dios se está predicando en esos lugares y sigue levantando gente, como dijo mi esposa, lo vil y lo menospreciado. Amén. Jesús llamó a sus 12 discípulos
los capacitó, les enseñó por 3 años y medio, caminaron con él y les dijo lo que le iba a pasar, que lo iba a crucificar, él iba a dar su vida en rescate por la humanidad. Cuando resucitó, los que lo vieron resucitado le contaron a los discípulos no creían. Por eso en el capítulo 16 de San Marcos, en los últimos versos 14, 15, 16, dice la Biblia que Jesús le reclama a sus discípulos y le reprocha por la incredulidad, por lo duro de corazón que eran. Y ahí es donde les da la gran comisión y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿El que cree o el que no cree? Aquí claro dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Y esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Jesús dejó su trono de gloria, nos mostró con hechos, con palabras, con prodigios, con señales, con maravillas, su poder, sanando enfermos, alimentando multitudes de la nada, caminando sobre las aguas, resucitando muertos, limpiando leprosos, llenando con su poder a la gente. ¿Qué tantas cosas Él nos mostró? Aleluya, y hasta el día de hoy se siguen viendo milagros del poder de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto está en Hebreos capítulo 1, el verso 3. El Señor ahí nos muestra su poder, su majestad, y dice, sigue diciendo en el 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Aleluya, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. En Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza. Y sigue diciendo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues rápidamente, Hebreos 5:1, eso porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, y te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Aleluya. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Aleluya. Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto es lo que hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Y en Hebreos 9:11 dice, por esto ya presente Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni débiles becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nadie más, ningún otro ser humano, ningún nombre puede
perdonar pecados más que Cristo Jesús, Señor nuestro. Él puso su vida, Él dejó su trono de gloria, vino a este mundo, hizo el trabajo de profeta, de sumo sacerdote, de rey de reyes. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz como el más vil criminal. Eso es lo que está escrito en la palabra. No te decimos algo que nosotros pensamos, que nosotros nos imaginamos, sino algo que está escrito aquí. Algo que sucedió hace más de 2000 años allá en el monte Calvario, donde Él derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar al más vil pecador como tú y yo. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Nuestro Señor Jesús, y aquí está, Él lo pudo comprobar por medio de la palabra, que fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Y no cometió pecado porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque solamente Dios tiene la facultad, tiene el poder de perdonar pecados. ¡Qué tremendo! Los sacerdotes de aquel entonces ofrecían sacrificios una y otra y otra y otra vez. Y primero, como acabamos de escuchar en la palabra de Dios, primero lo ofrecían por ellos mismos, por sus pecados que habían cometido, y luego por el pueblo. Y eso era constantemente. Nuestro Dios Todopoderoso estaba cansado ya de ver que la gente fácilmente pecaba, porque sabía que iba a traer un corderito, algún animalito, un becerrito, para supuestamente apaciguar la ira de Dios y que les perdonara sus pecados por medio de ese holocausto, de esa ofrenda que traían. Pero cansado el Señor, me imagino yo, de tanta cosa, de cómo la gente pecaba y traía siempre su ofrenda para ofrecerla en sacrificio. Era necesario hacer un sacrificio total, uno solo. Y ese solo hasta la fecha, basta. Uno solo. El Cordero que fue inmolado. Cristo Jesús, Cordero sin mancha, sin pecado. Se ofreció Él mismo en sacrificio por la humanidad, porque te amó tanto, porque vio tu dolor, vio tu sufrimiento, vio tu amargura, vio tu soledad. ¿Qué más vio? No lo sé. Vio una vida necesitada, en un estado crítico de emergencia, y por eso dio su vida, por eso sufrió en una cruenta cruz, cargando con tus pecados y los míos. Y ese Cristo resucitó porque vive y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y toda la humanidad y por mí también. Qué hermoso, qué precioso. ¿Qué esperas para rendirle tu vida a Cristo? Una oración sencilla, pero hecha con todo el corazón, te limpia de todo pecado, recibiéndole a Él como tu Señor, Dios y Salvador. Porque solamente Él puede darte la paz, puede darte una vida eterna de salvación. Solamente Él es tu consuelo, tu refugio, tu doctor, tu abogado, tu todo, tu proveedor. ¿Qué situación tan difícil puedes estar tú ahorita pasando que Él no pueda resolver? ¿Qué situación tan terrible que has agotado ya todos los medios? Inclusive algunos han acudido al brujo a que les echen las cartas, qué sé yo, hasta el café, leen el café. Pero nada ha dado resultado. Te sacan el dinero, regresas por una limpia, por más, por otra, y tu vida va empeorando. Cristo Jesús no te cobra nada.
Lo único que Él quiere es un corazón contrito y humillado, que se postre delante de Él y diga: Señor Jesús, he probado por todos los medios, pero no puedo más. Por eso estoy delante de ti y te recibo como mi Señor y Dios. Algo así. Límpiame de todo pecado, lávame en tu sangre que derramaste en la cruz y dame un nuevo comienzo. Y el milagro sucede. No te voy a decir que es fácil, pero es triste sufrir sin consuelo, sin ayuda, sin esperanza. Nos vamos llenando de amargura y de dolor. No somos felices ni los que están a nuestro lado. Pero cuando vienes al Señor, Él te ayuda porque Él lleva tus cargas. Tú las depositas, las traes a los pies de Él y Él te ayuda. Él aligera tu carga. Él te ayuda a caminar y a vivir un día a la vez, confiando solamente en Él, que Él te ayudará, que no estás solo, que aunque estés en el momento más crítico y difícil, Él prometió no dejarte y no desampararte. Y eso es lo que alienta a todos nuestros muchachos y muchachas que están tras las rejas. Cuando no hay consuelo, cuando no hay refugio, cuando no hay esperanza, Él está atento. Está ahí esperando que tú clames a Él. Porque su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué esperas para clamar, amado? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Estaba meditando un día ahí afuera de la prisión para entrar y vino un grupo de personas que iban a entrar a ministrar adentro de la prisión. Y entre ellos venía un sacerdote católico con toda su tula, blanco así. Qué bonito se miraba. Su túnica. Sí. Okay. Y llegaron ahí, en la sombra de estaba debajo de un árbol. Y ya me han visto, nos saludamos y los saludé. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bien, gracias, dice. Muy educado, el sacerdote muy amable. Y empezamos a conversar y le digo: ¿cómo va todo allá adentro? Le digo, ¿cuál es el mensaje que les traes a los muchachos? Y ahí empezamos y luego pues me dirigí a él y le digo: ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice: sí, claro. Tú sabes que nosotros predicamos un evangelio de poder, un evangelio que salva, que sana, que liberta, que bautiza. Amén. Un Cristo que bautiza, que salva. Y luego, mi pregunta es esta. Yo sé que no hay mucho tiempo para debatir o platicar porque vamos a entrar, pero la pregunta es esta. Si tú murieras hoy, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Tú sabes a dónde vas a pasar la eternidad, le dije al sacerdote católico, con su túnica así blanca y todo. Recuerdo, sí. De Bulgaria. Y se me queda viendo, baja la cabeza y luego me vuelve a ver y me dice: no sé. Qué tremendo, ¿verdad? Y me dice: no sé. Qué tremendo. Y le digo, No estaba seguro. Y le digo, mira, No sabía. Porque nosotros dice venimos y ayudamos a mucha gente. Mira, le dije, dice la Biblia, la palabra de Dios, Efesios 2:8, que por gracia somos salvos. Luego sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Aleluya. Para ti, para mí, Bendito para toda Dios. la humanidad. Que por gracia nosotros somos salvos. Es un regalo de Dios que o lo recibimos o lo rechazamos. ¿Y dónde está escrito eso? Me dijo. Qué tremendo. Yo le dije dónde estaba escrito. Búscalo. Dios te ama mucho. Y Dios quiere, si te está usando ahorita aquí, que entras a la prisión, te quiere usar grandemente. Porque Él viaja 3 meses en México, 3 meses en Centroamérica, 3 meses aquí, 3 meses allá. Tremendo, así, ¿verdad? Dijo que era misionero, sí. Y así está. Dios te quiere usar, le dije. El mensaje sencillo, cortito, pero llegó, le digo, qué lástima, le digo, que con todos los años que tú le has servido a Dios, y estoy seguro que has sido instruido en tienes mucha sabiduría, has estudiado, pero lo más sencillo es la salvación del alma, le dije. La salvación
del alma del ser humano. ¿A dónde vamos a pasar? La eternidad. A eso vino Cristo. Él vino a dar su vida en rescate por la humanidad. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confiese a Cristo como su Salvador y se vuelva de un giro de 90 grados y se aparte del pecado y siga a Cristo con todo su corazón, será salvo. Una musulmana hace poquito le digo, porque dijo que era de allá de Palestina. No, eres judía. Yo sabía que no era judía por su... ¿Eres judía? Me dice, no, yo soy musulmana, me dijo. Oh, ¿y crees en Cristo? Oh, yeah, digo, sí, creo en Cristo. Dijo, creo que Él es un profeta más. Profeta, sí. Oh, no, le dije, Jesús. No, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario, lo sepultaron, al tercer día Él resucitó. Le dije, más que profeta. Le dije, Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Oh, y ahí se cortó la comunicación. Gloria al Señor. Pero el mensaje en cortas palabras fue dado. Fue dado. Amado amigo, amiga, tú puedes decir que eres católico, que eres evangélico, que eres lo que tú quieras. Pero no es eso lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es lo que salvó a aquella mujer adúltera que dijo mi esposa en el capítulo 8 de San Juan. ¿Ya? Que tuvo un encuentro personal con Cristo. Tú puedes estar en la iglesia 20, 30 años, pero tú tienes que tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria, un nuevo nacimiento. Aleluya. Si yo me voy a un McDonald's y me estoy ahí sentado toda mi vida, no me va a hacer una hamburguesa, ¿verdad que no? No me va a convertir en una hamburguesa. No. Tengo que tener yo una relación con Cristo, un cambio en la vida del ser humano. Por eso nosotros no te predicamos religión, sino un evangelio de poder. Así es. El tiempo ha avanzado. Yo quisiera hacer una oración por los hombres y las mujeres valientes que desean aceptar a Cristo en esta noche. Aleluya, a través de esta oración, una oración de fe. Amén, amén. Solamente los valientes y las valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. Muchos creen que ser valientes, andar con una 380 en el cinto, una escopeta calibre no sé qué, una AK-47, un machete de este tamaño, o mezclar bebida, o golpear a la esposa. No, eso es ser cobarde. Un valiente es aquel que toma la palabra de Dios en sus manos y dice, Cristo ya estuvo conmigo, me rindo, hasta aquí se me acabó el camino. Quiero recibirte como mi Salvador. Quiero probar si es cierto lo que esos aleluyas dicen, que tú tienes poder para cambiar a un hombre o una mujer como yo. Bendito Dios. Señor Jesús, aquí está mi vida. De emergencia te necesito. Eso es ser valiente, reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios y que estamos perdidos sin Él. Él te ama hasta la muerte. ¿Quieres aceptar a Cristo? Repite conmigo esta oración. Quizá no vas a ver rayos descender a tu casa o ahí donde tú estás, ni vas a oír relámpagos, ni vas a ver el agua convertida en vino, pero vas a ver a Satanás caer vencido, derrotado en tu vida, en el nombre de Jesús. Repite conmigo esta oración, por favor. Cierra tus ojitos y repite conmigo, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Quiero ser salvo, quiero ser transformado por tu poder. Señor amado, creo que tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa por mis pecados y en mi lugar. Señor, te acepto como mi Salvador. Entra a mi vida, cámbiame, Señor. Haz una operación
te lo Señor suplico, amado, dentro de mí, así como nosotros, para que yo pueda nacer de nuevo, Señor. Haz lo que tengas que no hacer. había esperanza, Señor, no te había necesito. consuelo, Señor, tú me Ayúdame. transformaste. No quiero vivir Al más clamar a ti, esta vida Señor, clamamos religiosa, a ti, tú respondiste, esta vida de Padre. pecado, de Escucha maldad, el clamor de Señor. ellos, ayúdanos, Quiero un cambio en mi Señor. vida, Señor. Atiende al clamor Ayúdame, de ellos, Señor. cambiándolos, Ayúdame. salvándolos, Muéstrame el camino, Dios fortaleciéndolos para la eterno. gloria bendita de tu Aleluya. nombre, Señor. Renuncio al pecado, renuncio al Glorifícate, diablo, Padre renuncio a mi Santo, porque nada es religión, imposible renuncio para a ti, todo poderoso aquello Dios. que estorba Manifiesta para tu que yo te poder, pueda Señor, conocer. aleluya, Señor en la Jesús, vida de sé tú ellos, el amo Señor. y Señor de mi Cumple vida. tu Te ruego que propósito escribas en mi ellos, nombre Señor. en el libro de la vida. Creyéndolo hecho, Señor. Ayúdame pues, Señor. Te doy Guíame gracias, a una Padre iglesia Santo, donde se Padre. predique tu palabra Tus hijos, con Señor, que están poder, con atravesando prodigios, situación con difícil, señales. de Y yo pueda enfermedad, servirte, Señor. Situación legal, Ayúdame, Padre Señor. Santo, consuelo, Aviva tu fortaleza, obra Señor. en mi Sé tú vida su en estos su últimos oportuno tiempos, socorro, Señor. Manifiesta tu poder en la vida de Gracias ellos. por este Creyéndolo regalo hecho, de Señor, salvación te que tú me damos das. gracias, Padre Por Santo, gracia soy porque tú eres salvo. el todo, Señor. Gracias, Tú Cristo, eres el por el abogado de abogados, el sacrificio médico por que tú hiciste en excelencia, la cruz del Calvario. nuestro consuelo, Gracias nuestro te doy, refugio Padre. y nuestro Aleluya. proveedor. En el nombre de Amén Jesús y amén. está hecho. Gloria a Jesús. Así como decía mi amado, si tú hiciste esta oración, ten la seguridad que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y de ahí no hay diablo que lo borre, que lo quite. La vida cristiana no es fácil, pero conéctate con Dios todas las mañanas, una sencilla oración y todas las noches. Y lee, aunque sea una porción pequeña de su palabra, porque la palabra de Dios es alimento, es maná, como este canal, maná del cielo. Es la palabra de Dios, es lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Así es que es nuestro deseo y oración que tu vida haya sido consolada, fortalecida, aleluya. Esperamos que este programa haya sido de bendición. Saludamos al hermano Jorge que nos ve cada semana, que ve este programa. Es más, ve Maná del Cielo porque dice que le gusta mucho toda su programación, que ha sido de bendición para su vida y otras más, que ahorita se me escapa el nombre de ellas, pero están siempre mirando. Rosa, Ana María, Clara Luz, tantos hermanos. No le cambien, continúen en Maná del Cielo, porque como dijimos, la palabra de Dios es maná, es pan que descendió del cielo y es Cristo Jesús. Esta palabra es viva, es poderosa y es la que nos ayuda a continuar este caminar, aleluya, hasta que estemos delante de su presencia. Así es que saludos cariñosos a todos y esperamos vernos la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, es nuestro deseo y oración. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.